acusa a todos los seres humanos, como decía el apóstol Pablo. Ya hemos acusado a griegos y a no griegos. Gloria al Señor, que todos estamos bajo pecado. Dice la Biblia, alabanza al Señor, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Pero la Biblia dice, hermano y amigo, gloria a Dios, que Dios, aleluya, habiéndonos reconciliado consigo mismo, aleluya, enviando a Cristo a morir, gloria al Señor, en la cruz del Calvario, gloria al Señor, hoy tenemos acceso y franca entrada ante la presencia de Dios para, alabanza al Señor, alcanzar misericordia, para alcanzar el oportuno socorro, alabanza al Señor, y ser salvos a través, por medio del sacrificio de la cruz, alabanza al Señor, que Cristo tuvo que cargar por toda la humanidad y sufrir los clavos, los látigos romanos, la muerte, alabanza al Señor, el vituperio, la burla, el exterminio, aleluya, de la gente, alabanza al Señor, de aquel tiempo, gloria al Señor, en que vivió, en que habitó Jesucristo, aleluya, en esta tierra, alabanza al Señor, y todo ese sacrificio, aleluya, nos enseña la palabra de Dios, que fue hecho por usted, y fue hecho por mí, y fue hecho por toda la humanidad, fue hecho por todos los seres humanos de esta tierra, gloria a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. A su nombre. Gloria. Dice la Biblia, hermano, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La palabra redimir significa adquirir, significa comprar. Amén. Significa rescate, significa, aleluya, rescatar a la voz del Señor algo que era tuyo y se te había perdido. Gloria a Dios. Por eso es que la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dale un aplauso a él, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Todos los seres humanos que fuimos creados, aleluya, por Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Porque no fueron los animales hechos a la semejanza y a la imagen de Dios. La imagen de Dios y la semejanza de Dios es tú, eres tú el hombre, eres tú la mujer de esta tierra, la creación de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Pero luego de Jesús, la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Gloria sea su nombre. A su nombre. Por eso es que Jesús es el sacrificio perfecto, es el sacrificio completo. No hay más sacrificio, aleluya, que hacer como hacían los sacerdotes del templo, gloria al Señor, de la nación de Israel, hermano, que cada año, la voz del Señor, los sacerdotes, yo siento a Dios, tenían que estar derramando sangre de cordero, sangre de animales, a la voz del Señor, en el altar de Dios, hermano, para que aquella sangre, aleluya, cubriera el pecado, gloria a Dios, por 365 días del año, gloria a Dios. Pero luego nuevamente, el año siguiente, había que estar derramando sangre de animales inocentes, gloria a Dios, en el altar de Dios, para tapar, para cubrir, no para quitar ni para limpiar completamente el pecado de los seres humanos. Amén, gloria. A su nombre. Gloria. Y por eso es que Dios estableció un tabernáculo, estableció, aleluya, el templo a la voz del Señor de Israel, estableció sacerdotes, estableció levitas a la voz del Señor, para que, hermanos, por turno, sacerdotes, aleluya, gloria al Señor, entraban al altar de Dios a la voz del Señor, uno para ponerle fuego al altar, gloria al Señor, porque como dice la Biblia, el altar de Dios tiene que estar encendido, tiene que haber unción, tiene que haber fuego de Dios, tiene que estar el Espíritu Santo, porque si no está el Espíritu Santo en un altar, en una iglesia, no hay avivamiento, no hay vida, no es para Jesús. El Cristo que se alaba ahí es un Cristo muerto y no un Cristo vivo. Amén, gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Y eso es algo que hoy en día, por eso el sacerdocio, aleluya, en el altar de Dios continúa hasta la venida de Cristo, hermano. Amén. Porque los sacerdotes de Dios somos responsables. Los sacerdotes de la casa de Dios somos responsables de mantener el fuego del altar encendido todos los días, de día y de noche, como tenían que hacerlo los sacerdotes del tiempo, a la voz del Señor, del tabernáculo de reunión. Amén, gloria. A su nombre. Gloria. Hoy en día, hermanos, ¿quiénes somos los responsables de que haya avivamiento, de que haya unción, de que se mueva el Espíritu Santo, de que bautice Dios con el Espíritu Santo? Somos los sacerdotes o pastores. Amén. A su nombre. Gloria. Algunos se equivocan erróneamente, gloria a Dios, a la voz del Señor,
cuando entienden por la escritura que los sacerdotes del tiempo de Moisés, del tabernáculo de reunión, eran levitas, gloria al Señor. Y hay mucha gente erróneamente dice, pero es que los pastores no son levitas, gloria a Dios. Claro que no somos levitas, gloria a Dios. Ellos, ser levitas no era un título, no era un cargo, no era un ministerio. Levita es que ellos eran de una tribu llamado así. Amén, gloria. Amén. Usted es nicaragüense, amén. Usted es de Managua. Otros serán de otra parte de Managua, pero gloria al Señor. Pero los levitas eran hombres, gloria al Señor, llamados al sacerdocio que Dios escogió, que venían de una tribu de Israel llamada Leví. Amén. Amén. En otras palabras, Dios pudo haber escogido, gloria al Señor, a los de la tribu de Judá, que significa alabanza. Dios pudo haber, alabanza al Señor, escogido a los de la tribu de Manasés. Amén. Pero fue en su soberana voluntad, gloria a Dios, que Dios quiso escoger a la tribu de Leví y los separó de entre medio, aleluya, de las 12 tribus de Israel, para que se dedicaran solamente al ministerio, al tabernáculo, a cuidar, gloria al Señor, de la presencia de Dios, a ministrar en el altar de Dios, a enseñarle la ley al pueblo del Señor, gloria a Dios. Amén, gloria. A su nombre. Gloria. Y estos sacerdotes del templo de la casa de Jehová tenían la responsabilidad de velar, amén, para que el pueblo, aleluya, de Israel no muriera, amén, en su pecado, por su pecado, hermano. Amén, gloria. Amén. Ellos tenían que estar listos, preparándose una vez al año, gloria a Dios, hermanos, para presentar los sacrificios, gloria a Dios, aleluya, para el Señor. Gloria. A su nombre. Aleluya. Gloria. Gloria al nombre de Jesús. Denle un aplauso, hermano. Gloria. Ay, Jesús, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria. Entonces, estos hombres que fueron llamados por Dios al ministerio, amén, del sacerdocio, tenían que estar listos, preparados, gloria a Dios, para una vez al año, primero consagrarse los sacerdotes, gloria al Señor, amén. Porque los primeros responsables para promover que el pueblo de Dios se aparte del pecado, son los sacerdotes o pastores de la casa de Dios. Amén. Gloria. Si un pastor o sacerdote, hablando bíblicamente, gloria al Señor, los llamados sacerdotes de la iglesia pagana, católica, romana, ellos no son sacerdotes, gloria al Señor, constituidos por la Biblia. Esos son sacerdotes del paganismo, a la voz del Señor de Roma, gloria al Señor. Amén. Eso nada tiene que ver con el sacerdocio del ministerio del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque lo primero que tenían que hacer los sacerdotes del templo, del tabernáculo de reunión, era enseñarle al pueblo de Dios a apartarse de la idolatría. Amén. Amén. Y que pueden enseñar los sacerdotes de la católica romana, gloria al Señor, si son los primeros adoradores de ídolos, los que promueven que adoren a María, a los angelitos, a no sé quiénes, gloria al Señor. Amén. No podía, los sacerdotes de aquel tiempo tenían que enseñar al pueblo a apartarse de los pecados, hermanos, de la inmoralidad. Amén. Amén. Usted se mete al internet, sin número de testimonios de ex sacerdotes, de ex monjas, gloria al Señor, hermanos, que salieron, aleluya, de la alabanza al Señor, de la iglesia católica, gloria al Señor, hermanos, que practicaron el homosexualismo, el lesbianismo, gloria al Señor, y todas esas basuras del diablo, gloria al Señor, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Y entonces, hermano, Jesús vino a la cruz del Calvario y vino como un, gloria al Señor, como un cordero. Amén. Eso lo dice Isaías capítulo 53. Amén. Como cordero enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores, gloria al Señor, delante de los que lo azotaban, gloria al Señor, le escupían, lo golpeaban, lo herían, lo ofendían, lo vituperaban. Jesucristo, dice la Biblia, que enmudeció y no abrió su boca, gloria al Señor, porque él sabía, hermano, gloria al Señor, que él tenía que pagar el precio por la salvación de los seres humanos, si no nadie sería salvo, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Jesucristo, en su estadía en la tierra, por alrededor de 33 años, hermano. Amén.
Él fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero sin pecado, gloria al Señor. Amén. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús no pecó. Amén. ¿Cuántos lo saben? Amén. Hoy, gloria al Señor, aleluya, películas, libros, gloria al Señor, llenos de blasfemia en contra del Señor Jesucristo, gloria al Señor, amén. Como un tal Código Da Vinci, gloria al Señor, aleluya, donde difaman a Jesucristo de haber tenido mujeres, de haber, gloria al Señor, fornicado, adulterado con María Magdalena y mujeres. Eso es del diablo, esos libros son satánicos, hermano, gloria al Señor. Jesucristo, dice la Biblia, gloria al Señor, el único libro verdadero, gloria al Señor, fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Jesucristo no pecó nunca, hermano. Amén. ¿De qué le hubiera valido a Dios para salvar a los seres humanos del pecado? Gloria al Señor, enviar a un pecador a otro pecador. ¿Ya? De nada hubiera servido, hermano. Un ciego, dice la Biblia, no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el mismo hoyo, dice la Biblia. Un pecador no puede salvar a otro pecador, a la voz del Señor, pero Jesucristo, gloria al Señor, hermano, aleluya, que es el Hijo de Dios, sí puede salvar, dice la Biblia, que puede salvar a los pecadores, a la voz del Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Ahora, hermano, dice la Biblia en Isaías 53, como cordero fue inmolado. La palabra inmolado significa, hermano, gloria al Señor, lo que usted puede leer en los primeros libros del Antiguo Testamento, gloria al Señor, que cuando, aleluya, en Israel se iba, gloria al Señor, hermano, a sacrificar un cordero ante el altar de Dios por el pecado del pueblo de Israel una vez al año. Aquel cordero debía ser inmolado antes de ser sacrificado, gloria al Señor, y derramada su sangre en el altar, gloria al Señor, de la expiación. Gloria. A su nombre. Gloria. Y expiación es, hermano, inmolado significa aquel animalito, aquel cordero inocente, sin culpa, que no tenía por qué pagar, aleluya, por el pecado de las personas, de los seres humanos, de los pecadores. Aquel animalito era garroteado, era golpeado. Hermano, aquel cordero, aquel animalito que presentaban los sacerdotes una vez al año en el altar, primero era, como dice una palabra, gloria al Señor, desquebrajado. Era, gloria al Señor, tan golpeado, tan herido, gloria al Señor, que aquel animal llegaba apenas a la voz del Señor a morir, a dar su último suspiro, gloria al Señor, antes que le cortaran el cuello y derramaran la sangre en el altar, gloria al Señor, del Señor. A su nombre. Por eso es que el profeta Isaías, en su capítulo 53, dice la Biblia, gloria al Señor, que como cordero fue inmolado. Jesucristo, hablando de Cristo, Jesucristo recibió una de las golpizas más grandes, más fuertes, hermano, más injustas, gloria al Señor, que ha recibido ningún ser humano. Dice la Biblia que no había parecer en él. A la voz del Señor le veremos más en atractivo para que le decíamos, decía el profeta Isaías, gloria al Señor. Porque Jesucristo, gloria al Señor, recibió, hermano, a la voz del Señor, hermano, en los azotes. Jesucristo recibió los golpes. Jesucristo recibió los latigazos. Jesucristo recibió, hermano, todo la consecuencia del pecado de toda la humanidad. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Sí? Todo, hermano, lo que Cristo, aleluya, llevó a la cruz del Calvario era lo que merecíamos nosotros. Amén. Si usted lee a la voz del Señor la escritura de Isaías 53, usted lee el Salmo capítulo 22. Amén. Habla del sacrificio, aleluya, de Cristo, hermano. Que Cristo, aleluya, gloria al Señor, fue azotado terriblemente, desfigurado su rostro, gloria al Señor. Y todo eso que él padeció, lo íbamos a padecer nosotros, gloria al Señor. Amén, gloria. A su nombre. Gloria. Mire, hoy en algunas naciones, gloria al Señor, es legal la pena de muerte por inyección letal, por silla eléctrica, por horca, gloria al Señor. Y todo eso, hermano, todas esas sentencias de muerte, gloria al Señor, no se comparan a la sentencia, aleluya, de condenación a muerte que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Porque la pena máxima, gloria al Señor, la muerte más terrible, gloria al Señor, hermano, a la voz del Señor, para un malhechor se llamaba la crucifixión.
A su nombre. Gloria. Porque los reos condenados a muerte a la cruz, usted no crea que solo lo llevaban a la cruz y lo clavaban ahí y quedaban. Antes de ir a la cruz, eran azotados casi hasta morir, hermano, gloria al Señor. Jesucristo dice la Biblia que recibió 40 azotes menos uno, gloria al Señor. Que hermano, gloria al Señor, le desbarataron las espaldas, le rompieron el cuerpo, gloria al Señor, su sangre brotó, gloria al Señor, toda hasta la última gota de la sangre de Cristo, aleluya, brotó, gloria al Señor, de la cruz a la voz del Señor, a esta tierra, gloria a Dios. Y esa sangre, dice la Biblia, es el pacto entre Dios y los hombres, y esa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de los animalitos, de los machos cabríos, hermano, que se sacrificaban en el altar de Dios a la voz del Señor en la antigüedad, solamente eran un símbolo, solamente eran, gloria al Señor, un ejemplo de que sería derramada una sangre, gloria al Señor, por todos los seres humanos a la voz del Señor. Amén. Gloria. Pero les repito, la sangre de los machos cabríos y los animalitos que eran sacrificados en el altar de Dios no quitaban el pecado, no lo limpiaban. Amén. Solo lo cubrían un año. El pueblo andaba, gloria al Señor, sin temor a culpa, sin temor a que Dios les juzgara y les condenara por el pecado. Porque déjeme decirle, hermano, hace 2000 años se cumplía la palabra al pie de la letra, que hoy dicen Romanos que la paga del pecado es la muerte. En el pueblo de Israel en aquel entonces, hermano, el que cometía pecado, cualquiera que fuere, era asesinado, era muerto. Amén. Esa era la ley de Dios, a su nombre. Y el mismo pueblo de Dios era comisionado por Dios para quitarle la vida a aquel que transgredía la ley de Dios, aquel, aleluya, lo del Señor, hermano, que incumplía los mandamientos de Dios, aquel que cometía, aleluya, cualquier pecado, cualquiera que fuere, lo del Señor, Dios le encargaba al mismo pueblo apedrearlo, asesinarlo. Amén. A su nombre. Gloria. Por eso es que le digo que ningún pecador puede salvar a ningún pecador. Eso de que los curas, porque no se le puede llamar sacerdote, los curas de la iglesia católica le dicen a la gente que le perdonan los pecados, eso es antibíblico. Eso es una falsedad grave, terrible. El único que puede perdonar pecados, dice la Biblia, que es Dios, hermano. A su nombre. Gloria al Señor. Ahora, como el pueblo de Israel era el encargado de Dios para hacer cumplir la ley de Dios, amén, la paga del pecado era la muerte. Amén. Amén. Por eso es que la ley, dice la Biblia, que nosotros no la podíamos cumplir. A su nombre. Gloria. Porque el que quebrantaba la ley de Dios era muerto, Santo. era asesinado. Amén. Por el mismo pueblo del Señor. Amén. Amén. Y entonces Cristo Jesús vino a morir a la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, dice la Biblia, y Él es el sacrificio perfecto, completo y único y para toda la vida, hermano, que Cristo, gloria al Señor, hizo por toda la humanidad. Nadie más puede hacer ningún sacrificio para salvar a la humanidad. No hay más sacrificio que Dios, aleluya, pueda aceptar, gloria al Señor, para perdonar el pecado de la humanidad. Solamente el que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz cuando fue crucificado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Por eso es que Jesús entendía, sabía su misión. Él tenía, le dijo a los discípulos, el Hijo del Hombre tiene que ir conforme a la Escritura. Él tiene que padecer mucho, dijo Cristo, antes de morir y ser crucificado. Gloria. Amén. Gloria. A su nombre. Jesús sabía que si Él no moría, si no derramaba su sangre como un cordero, como una víctima, como un sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad, no habría perdón ni salvación para ningún pecador, hermano. Amén. Gloria. Amén. Amén. Cuando Jesús se presentó por primera vez en la tierra de Israel, ahí en un río llamado Jordán, amén, estaba un profeta de Dios llamado Juan el Bautista, y este profeta estaba bautizando a la gente
confesando sus pecados en el río Jordán, dice la Biblia. Amén. Amén. Este profeta le llamaban Juan el Bautista, y no es que era bautista de denominación, amén, sino que era un siervo de Dios que predicaba la palabra del Señor y bautizaba en las aguas a la gente. Como dice la Biblia, el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, Juan estaba en el río Jordán bautizando a los que confesaban sus pecados, Amén. a los que se arrepentían, porque el bautismo en agua no es para gente que no se arrepiente del pecado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Los niños pequeños, ¿de qué se van a arrepentir? Ni siquiera saben en qué lugar están, solo existen, gloria al Señor. Así que el bautismo de infantes o de niños de la Iglesia Católica y de alguna secta religiosa es falso, es antibíblico. El bautismo, aleluya, que la Biblia enseña, respalda y reconoce a Dios, es el bautismo de pecadores que se arrepienten delante de Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Entonces, Juan estaba bautizando a la gente en el río Jordán, confesando sus pecados a la gente. Y dice la Biblia, hermano, que Juan un día vio venir a Jesús hacia él. Amén. Y dice la Biblia que Juan el Bautista le dijo al pueblo que estaba ahí con él: he ahí, señalando a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo no tapa ni cubre el pecado del mundo. Por eso es que Cristo no le cubre el pecado a nadie. Por eso es que la iglesia no le tiene que tapar el pecado a nadie. La iglesia tiene que predicar claro la palabra sobre el pecado, que la paga del pecado es la muerte, gloria al Señor, a su nombre, y que el pecado no le agrada a Dios, y que por el pecado vienen los juicios y la condenación eterna. Gloria. Amén. Porque Juan, hermano, habló claro estas palabras diciendo: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no venía como los machos cabríos y los animalitos que eran sacrificados en el altar de Dios en Israel, sino que venía para quitar el pecado del mundo. Amén. Amén. Y es por eso el pasaje de la Biblia que dice que la sangre de Cristo el Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Mire, usted puede estar con una ropa sucia. Amén. Y usted, para que no lo vean personas que le importa que no lo vean sucio, encima de la ropa sucia se puede poner una limpia. Y cualquiera cree que usted anda ropa limpia. Amén. Así era el pecado en aquel tiempo. La gente andaba en la suciedad, en la inmundicia del pecado. Y la sangre de los animalitos sacrificados en el altar de Dios en Israel tapaba el pecado. Ellos seguían, amén, con el pecado, pero la sangre solamente lo tapaba ante los ojos de Dios, a su nombre. Porque dice la Biblia, hermano, que Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. La palabra aborrecer significa odiar. Dios odia el pecado. Amén. Dios odia el pecado de quien sea que lo cometa, sea de un pastor, sea de un evangelista, sea de un miembro, sea de un religioso, sea de quien sea. Dios odia el pecado, hermano. Amén. A su nombre. Gloria. Por eso es que una iglesia tiene que predicar las consecuencias del pecado. Una iglesia tiene que enseñar que hay que apartarse del pecado. Una iglesia tiene, aleluya, que hacer su papel y su tarea, hermano, de denunciar el pecado, de rechazar que el pecado se meta a la iglesia, de rechazar que el pecado, aleluya, suba hasta los altares de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Hoy en día altares de iglesias evangélicas, gente hasta en pecado, hermano, está cantando, predicando. Amén. Yo no sé si usted lo ha sabido, pero nosotros, amén, aburridos estamos de conocer eso. Gloria a Dios. Aleluya. Parejas de personas que no se han casado, que la Biblia dice que están en pecado de fornicación. La iglesia evangélica, donde estas personas que están en pecado de fornicación, sin casarse, están en los altares cantando, predicando. Eso es pecado. Amén. Gloria al Señor. Del altar de Dios se le debe enseñar al pueblo cómo debe andar, cómo debe vivir, lo que Dios demanda. Alabado sea el Señor. De aquellos que le siguen, de aquellos que le sirven, de aquellos que se acercan a Él y quieren ser salvos. Amén. Gloria A su nombre. Gloria. Y luego por eso es que mucha gente dice: esa iglesia es dura,
Ahí predican muy duro. Ese pastor es muy duro. No, no somos duros, hermano. Un día Cristo predicaba a la voz del Señor y sus mismos discípulos que le seguían le dijeron: Señor, dura es tu palabra. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque Jesús venía para terminar con el pecado. No venía para tapar el pecado. Amén. Jesús, a la voz del Señor, no venía para tapar el pecado a nadie. Amén. Jesús venía para destapar el pecado y terminar con él. Amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria. Hoy a señalar o denunciar o predicar sobre el pecado le llaman juzgar, le llaman condenar, pero déjeme decirle que todas esas son ideas que le mete el diablo en la cabeza a mucha gente. Amén. Me están juzgando, me están condenando. No, no te estamos juzgando ni condenando, te estamos predicando la verdad, lo que dice la Biblia, gloria al Señor, que tú eres pecador y que si no te arrepientes a la voz del Señor, te espera la condenación eterna, gloria al Señor. Pero si te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo como tu Salvador, como el que a la voz del Señor fue el sacrificio en la cruz para que Dios te perdone y te salve, Aleluya. Dios ni te va a juzgar ni te va a condenar, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria. Por eso es que mucha gente en las iglesias evangélicas no cambian, hermano. Amén. Porque los pastores, aleluya, falsos le dicen a la gente: no importa cómo usted ande, Dios lo que mira, eso es el corazón, gloria a Dios. Para que Dios no mira, gloria al Señor, lo de afuera. Eso es una falsa doctrina, eso es una herejía. Amén. Dios solo mira lo de adentro. Esa quiere decir que Dios, son raros los ojos de Dios, la vista de Dios es rara, no mira afuera, Amén. no mira el pelo, ni las manos, ni los pies. Qué raro, qué rara es la visión de Dios. Amén, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. A su nombre, Gloria. gloria al Señor. Entonces, hermano, Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, dice la Biblia. Amén. Amén. Ahora, alguien podría decir: yo no soy pecador, yo no he pecado. Dice la Biblia que el que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Amén, gloria a Dios. Porque el que dice que todos han pecado es Dios. Así que el que dice: yo no he pecado, ¿de qué me pueden acusar a mí? Gloria al Señor, no le está llamando mentiroso al predicador. Dice la Biblia que el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Amén, gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Pero el asunto de esto, hermano, para concluir, es que Cristo sabía su misión. Él tenía que morir en la cruz. Él tenía que aguantar los clavos, soportar los clavos, soportar los látigos romanos. Él tenía que dejarse clavar la corona de espinas en su cabeza y en su rostro. Porque si él no derramaba la sangre, dice la Biblia, que no hay remisión de pecado. Dios no podía rescatar al ser humano del pecado, de la perdición eterna, gloria al Señor, si su Hijo amado Jesucristo no derramaba la sangre y moría en la cruz del Calvario. A su nombre. Gloria. Por eso es que Cristo, hermano, gloria al Señor, lo tomaron los soldados romanos en el huerto del Getsemaní, donde estaba orando, despidiéndose de sus discípulos, y Jesús no hizo nada. Pedro sacó la espada y le hirió la oreja a la voz del Señor a un soldado. Y Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada. Tomó a la oreja de aquel soldado y se la volvió a sanar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y Jesús lo tomaron preso y no dijo nada. Lo llevaron a la cárcel y no dijo nada. No se defendió, no reclamó justicia, no dijo soy inocente. Gloria al Señor, aquel inocente. Gloria al Señor. Amén. Y lo llevaron a la cruz sin prueba, sin probarle ningún pecado, sin probarle nada. A la voz del Señor, como dijo Poncio Pilato, que le dijo al pueblo: yo no encuentro en este hombre nada que sea digno de muerte. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Antes de Cristo padecer la cruz y los clavos y morir, hermano, en la cruz, el hombre, el mismo ser humano, reconoció que en él no había pecado, Amén. Santo. que él no era digno de muerte, que aquella cruz, aleluya, donde le crucificaron en el Calvario, no era para él, que él no la merecía. ¿Quiénes merecíamos aquella sentencia y aquella muerte y aquella cruz y aquellos clavos y aquellas heridas y aquellos golpes y aquellos latigazos?
éramos nosotros por pecadores, hermano. Amén. 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 Pero Jesucristo se dejó llevar a la cruz, lo azotaron, le sacaron la sangre, hicieron con él lo que hicieron. Mire, usted lee el Salmo capítulo 22, se describe ahí la escena terrible, sangrienta, como a Cristo, hermano, gloria al Señor, a la voz del Señor lo golpearon tan terriblemente, hicieron de él como les dio la gana a los soldados romanos. Porque el diablo pensaba que al quitarle la vida a Cristo no había salvación para nada, y se equivocó el diablo, porque esa era, a la voz del Señor, hermano, esa era, aleluya, la victoria, que Cristo muriera en la cruz, gloria al Señor. Y entonces, aleluya, gloria al Señor, se enseñaba el pacto entre Dios y los hombres con la sangre que Jesús derramó, y está a la voz del Señor, y tenemos franca entrada a la presencia de Dios para ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Y cuando a Cristo lo clavaron en la cruz, crucificaron a dos malientes, a dos pecadores, a dos ladrones. Amén, amén. Que eso tenían bien ganada. En Israel tenían ganada la pena de muerte. Los ladrones los crucificaban. Amén. Amén. Pero Jesucristo fue crucificado en medio de aquellos dos ladrones. Y vinieron los soldados romanos, vinieron los fariseos, vinieron todos los religiosos de aquel tiempo y empezaron, gloria al Señor, hermano, aleluya, a ofender a Cristo, a vituperarlo, diciendo: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Amén. Venían otros y decían: a otro salvó. No, Jesús no había salvado a nadie antes de morir en la cruz. Estaban equivocados. ¿Hasta dónde llega la ignorancia? Decían: a otro salvó, a él mismo no se puede salvar. Si es el Hijo de Dios, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Amén. Jesús salvó a toda la humanidad del exterminio, del juicio de Dios, del castigo eterno de Dios, al morir en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Entonces, ¿sabe qué eran esas cosas? Que le decían: baja de esa cruz si eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz si eres el Hijo de Dios. Eran tentaciones del diablo. El diablo no quería ni quiere que ningún ser humano se salve, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. El diablo no quiere que ningún ser humano reconozca a Cristo, se arrepienta de sus pecados y se salve. El diablo quiere que todo el mundo se vaya al infierno junto con él. Amén. Amén. Por eso es que el diablo estaba usando a los soldados romanos, a los religiosos de aquel tiempo, para tentar a Jesús a que se le demostrara. Mire, ya voy a terminar con esto, gloria al Señor. Cuando Jesús estuvo en el desierto ayunando 40 días, 3 veces fue el diablo a tentarlo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si eres Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, póstrate y adórame. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que la Biblia al diablo en ciertas ocasiones le llama el tentador. Amén. El diablo anduvo siempre persiguiendo a Jesucristo para hacerlo caer y desistir de la misión que traía, que lo envió el Padre Celestial a morir por la humanidad para salvarlo. Amén, gloria. Entonces, cuando Jesús está en la cruz y le están diciendo: si eres Hijo de Dios, baja de la cruz. Si salvaste a otro, ¿por qué no te salvas? Te bajas de ahí de esa cruz. Era Satanás, era el diablo. Amén. El diablo en aquella gente, usando a aquella gente para ver si Jesús, a la voz del Señor, le seguía la tentación, se bajaba de la cruz. Que bien podía hacerlo, hermano. Si Jesús es el Hijo de Dios, gloria al Señor. Amén. Amén, Gloria a Dios. Jesús podía hacer que los clavos se desaparecieran de sus manos. Amén. Jesús podía, a la voz del Señor, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, estar en la cruz y de pronto estar abajo, sin clavos, sin heridas, sin nada. Amén. Destruir a sus enemigos con una sola mirada. Amén. Pero Jesús no cayó en la tentación ni en la trampa del diablo. Él te quería salvar. Él te amó. Gloria al Señor. Él vino a morir por ti. Él vino a dar la vida por ti en la cruz. Él vino a redimirte con su sangre. Él vino a perdonar tus pecados. Él quiere llevarte al cielo. Él no quiere que te vayas al infierno. Él quiere que te salve. Gloria a Dios. Amén, gloria. Gloria a Dios. Amén. Y qué terrible, hermano. Los mismos ladrones que están crucificados al lado de Jesús le decían lo mismo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Bájate de la cruz. Ellos no sabían. Por eso es que Jesús oró a Dios antes de morir y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían que Él tenía que morir, que tenía que aferrarse a la cruz, quedarse ahí
Porque si no, nadie sería salvo, hermano. Amén, gloria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquellos dos ladrones que le injuriaban, diciendo, bájate de la cruz, sálvate a nosotros, a ti y a nosotros también. Ellos no sabían que Él se quedó en la cruz por amor a ellos, Amén. para salvarlos. Amén. Uno de ellos fue inteligente y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amén. Gloria a Jesús. Y Jesús le dijo, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque al morir Jesucristo, después de derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz, se abrió el camino y la oportunidad de que todo ser humano puede ser salvo. Amén, gloria a Dios. Mire, toda persona puede ser salva de la condenación eterna. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, es la condenación eterna. Amén. Hay un infierno que le espera a todo aquel que no quiere arrepentirse del pecado, apartarse del pecado, aceptar a Jesucristo como Salvador y vivir apartado de este mundo y del pecado, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Me entienden? Entonces, Jesucristo murió en la cruz y se quedó ahí. Y como dicen muchos, no fueron los clavos los que sostuvieron a Cristo en la cruz. Amén. Amén. Lo que sostuvo a Cristo en la cruz fue que quería salvarte. Lo que sostuvo a Cristo en la cruz fue el gran amor que Dios tiene por ti. Amén. Dios no quiere que tú te condenes, Dios quiere que tú te salves. Amén. Póngase de pie, por favor, hermano. Amén. Este es el mensaje del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.